Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos de terror sobre la Deep Web. Me llamo Javier, y lo que voy a contar no es una historia de terror común. No es ficción. Es algo que desearía nunca haber vivido. Hace años, cuando la Deep Web comenzó a ganar popularidad, la curiosidad pudo más que el miedo. Veía foros y videos donde hablaban de ella como si fuera un universo paralelo, un sitio donde podías encontrar cualquier cosa que estuviera prohibida en la superficie. Siempre había sido escéptico, pero también demasiado terco para quedarme con la duda. Investigué durante semanas, aprendiendo sobre Tor, VPNs, cifrados y protocolos de seguridad. No era solo escribir deepweb.com en un buscador y aparecer en un mercado clandestino, como muchos ingenuos creían. No, era un mundo laberíntico, oculto tras capas de anonimato. Cuando finalmente logré entrar, sentí una mezcla de euforia y temor. Lo primero que noté fue que no había un solo sitio donde encontrarlo todo, eran cientos, miles de páginas dispersas, muchas sin nombres reconocibles, solo largas cadenas de caracteres al azar. Algunas estaban vacías, otras parecían foros abandonados, pero muchas estaban llenas de cosas que jamás imaginé ver con mis propios ojos. Exploré las más comunes al principio: mercados de drogas, tráfico de información, identidades falsas a la venta. Pero cuanto más navegaba, más oscuro se volvía todo. Vi una tienda de armas que parecía más completa que el arsenal de un ejército. Anunciaban AK-47 con modificaciones militares, pistolas Glock con silenciadores, escopetas recortadas con cañones paralelos, rifles de francotirador con miras térmicas y hasta explosivos caseros con tutoriales en video. Y no eran baratijas, las fotos mostraban cada arma en una mesa junto a un papel con la fecha escrita a mano, una prueba de que el vendedor existía y el producto era real. Otro sitio ofrecía drogas con nombres que no había oído en mi vida. Polvo de ángel, PCP, crocodil, una droga que literalmente pudre la piel de los adictos, y algo llamado Black Dream, descrito como una sustancia capaz de inducir una alucinación de 24 horas, con el riesgo de nunca despertar del todo. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo. Era una adrenalina retorcida, la misma que sientes cuando estás demasiado cerca del peligro, cuando sabes que debes dar un paso atrás pero no puedes evitar mirar. Entonces la encontré. The Last Stoke. El nombre me llamó la atención porque no se parecía a los otros. No mencionaba drogas ni armas, ni siquiera servicios ilegales. Solo tenía una imagen de portada, una silueta oscura parada frente a una ventana iluminada desde dentro. Hice clic. La página tardó en cargar, como si estuviera en un servidor lejano, oculto en lo más profundo de la red. Cuando finalmente apareció, lo primero que vi fue un video incrustado en el centro. Le di play. La pantalla se iluminó con una grabación granulada, como si hubiera sido tomada con una cámara de visión nocturna. Al principio, solo se veía un pasillo oscuro. Luego, una figura apareció en el borde de la imagen. Llevaba guantes, un abrigo negro y un pasamontañas que cubría completamente su rostro. La cámara se movió con suavidad, como si la sostuviera alguien con experiencia en mantenerse en las sombras. El hombre avanzó con sigilo, empujando lentamente una puerta. Adentro, una mujer dormía en su cama, completamente ajena a lo que ocurría a su alrededor. El intruso se acercó poco a poco, hasta estar a centímetros de ella. Su respiración se escuchaba en el micrófono de la cámara, pesada, controlada. Permaneció allí durante largos segundos. No hizo ruido. No la tocó. Solo la observó. Luego, sin más, retrocedió y salió de la habitación, cerrando la puerta con la misma lentitud con la que la había abierto. La pantalla se oscureció. Un mensaje apareció sobre un fondo negro. ¿Quieres ser el siguiente en mirar? Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Sentí que algo dentro de mí me rogaba que cerrara la página, que apagara la computadora y olvidara lo que acababa de ver. Pero mi mano, temblorosa,
movió el cursor hasta el siguiente enlace. Hice clic. No debía haber hecho clic. El video siguiente comenzó como el anterior, la cámara de visión nocturna, el pasillo oscuro, la misma casa. El intruso volvió a entrar con la misma calma, sin hacer ruido, sin despertar a la mujer. Pero esta vez, no se fue enseguida. Noche tras noche, el video mostraba lo mismo. El hombre entraba en la casa, avanzaba lentamente hasta la habitación, se quedaba ahí, observándola dormir. A veces se acercaba lo suficiente para que su respiración pesada se filtrara en el micrófono. Otras, se agachaba junto a la cama y pasaba varios minutos sin moverse. El video estaba dividido en fragmentos. Noche 1. Noche 2. Noche 3. En cada repetición, sentía como mi piel se erizaba más. Para la cuarta noche, algo cambió. La mujer despertó. Se incorporó lentamente, como si hubiera sentido algo extraño. Miró alrededor de la habitación. La cámara tembló por primera vez. El intruso se mantuvo inmóvil en un rincón oscuro, a solo unos metros de ella. Pasaron segundos eternos. Finalmente, la mujer se acostó de nuevo, respiró hondo y cerró los ojos. Pero el hombre no se fue. Se quedó allí hasta que la imagen cortó abruptamente a la siguiente noche. La última. No debía haber mirado. No debía haber seguido viendo. Al principio, la escena era la misma, la casa, el pasillo, la habitación. Pero ahora, el hombre ya no estaba en la puerta. Estaba dentro. Justo al lado de la cama. La cámara estaba más cerca que nunca, enfocando a la mujer dormida. Entonces, sin previo aviso, el hombre se movió. Con una rapidez inhumana, saltó sobre ella y le tapó la boca con una mano enguantada. Se despertó de golpe, los ojos abiertos de par en par, luchando por respirar. No tenía un arma. No tenía un cuchillo. Lo que hizo fue mucho peor. Con una calma escalofriante, sacó algo del bolsillo de su abrigo, un pequeño destornillador. Y empezó. Primero fueron los ojos. El grito sofocado de la mujer atravesó los parlantes como un alarido de otro mundo. Sus piernas se sacudieron con fuerza mientras el hombre seguía hundiendo el metal en sus órbitas. La sangre brotó en hilos oscuros bajo la luz verde de la visión nocturna. Mi estómago se revolvió. El hombre continuó. Le cortó la lengua con unas tijeras oxidadas, moviéndose con precisión quirúrgica, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. La mujer convulsionó, pero él no se detuvo. La imagen se volvió un caos de sombras y movimientos. El video no tenía cortes, no tenía música de fondo. Solo el sonido de la carne rasgada, los gorgoteos de la víctima y la respiración monótona del asesino. No sé cuánto tiempo duró. De repente, el video terminó. La pantalla se puso negra. Luego, apareció un mensaje en letras rojas. ¿Quieres ver más? Mi estómago dio un vuelco. Un calor abrasador subió por mi garganta. Apenas tuve tiempo de girarme antes de vomitar sobre el suelo. Mi respiración se volvió errática. Sentí un peso en el pecho, como si alguien me estuviera oprimiendo los pulmones. Todo mi alrededor comenzó a oscurecerse, la pantalla de la computadora se alejaba, la habitación giraba. Era como si algo invisible me estuviera arrastrando a ese video, como si yo fuera el siguiente en esa habitación. Mi corazón latía descontrolado. Era la primera vez que lo sentía. Un ataque de pánico. Me alejé de la computadora, tambaleándome. Mi cuerpo temblaba sin control. Cerré los ojos, tratando de respirar, tratando de volver a la realidad. Cuando por fin recuperé un poco de control, me acerqué de nuevo y, con los dedos aún temblorosos, cerré la página. Juré nunca volver a entrar a la Deep Web. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena una y otra vez.
El destornillador entrando en la carne, la sangre caliente, los gritos ahogados. Mi cuerpo no dejaba de temblar. No importaba cuántas veces intentara convencerme de que solo era un video, de que tal vez era falso. Mi mente se negaba a aceptarlo. Porque en el fondo, sabía la verdad. Aquello no era una película. Era real. Y lo peor de todo es que la página todavía seguía allí. Pasaron 9 días sin que pudiera dormir. 9 días en los que mi cuerpo se negaba a descansar, en los que cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena, el mismo video, el mismo horror. Mi mente repetía la imagen del hombre de negro, sus movimientos calculados, la sangre derramándose bajo la luz verdosa de la cámara nocturna. Pero el cuerpo tiene límites. Y el mío, tarde o temprano, tenía que colapsar. La fatiga me venció y, por primera vez en más de una semana, caí dormido. No sé cuánto tiempo pasé inconsciente, quizá 3 o 4 horas, tal vez menos. Me despertó el sonido de sirenas. Confundido, me levanté de golpe. El parpadeo de las luces rojas y azules se filtraba por mi ventana. Mi corazón se aceleró. Salí de mi habitación y miré por la ventana. Un escuadrón de policías rodeaba a alguien en el suelo. Entre ellos, vi a un oficial herido recibiendo atención médica. La escena era un caos de gritos y órdenes. Entonces lo vi. Un hombre con pasamontañas estaba en el centro de todo. Forcejeaba con los oficiales, tratando de escapar, pero eran demasiados. Lo golpearon, lo inmovilizaron y, finalmente, lo subieron a una patrulla. Se lo llevaron. Aún estaba aturdido cuando un policía tocó a mi puerta y me pidió que los acompañara a la comisaría para dar mi declaración. No entendía nada. Ya en la estación, me explicaron lo que había ocurrido. El oficial herido se llamaba Marcos. Volvía a su casa después de su turno cuando, por simple casualidad, vio a un hombre entrar sigilosamente en mi hogar. Decidió investigar. El resto fue rápido. El intruso lo atacó, lo hirió en el brazo con un cuchillo, pero Marcos logró pedir refuerzos antes de que la situación empeorara. Le agradecí al oficial por haber intervenido. Si no lo hubiera hecho, si no hubiera estado allí en ese momento preciso. El solo pensarlo me revolvió el estómago. Pero lo peor vino después. Días más tarde, en las noticias, dieron la sentencia del hombre que habían arrestado en mi casa. ¿El veredicto? 1 año de prisión por intento de robo. Con posibilidad de salir antes por buen comportamiento. No podía creerlo. Sentí un frío insoportable recorrer mi espalda. La policía jamás lo relacionó con nada más. No investigaron más allá. Para ellos, solo era otro ladrón intentando entrar en una casa equivocada. Pero yo sabía la verdad. Sabía que no estaba allí para robar. No sé si era el mismo hombre del video. Pero algo dentro de mí me decía que sí. Y lo que más me aterraba era la posibilidad de que algún día saliera de prisión. De que algún día volviera a buscarme. No lo dudé ni un segundo. Tomé mis cosas y me mudé. Me alejé de esa casa, de esa ciudad, de cualquier lugar donde pudiera encontrarme de nuevo con esa sombra que había visto en la pantalla. Pero aún hoy, años después, cuando cierro los ojos en la oscuridad de mi habitación, todavía siento su presencia. Todavía veo esa silueta en la penumbra. Todavía escucho su respiración pesada. Y me pregunto, ¿realmente logré escapar? Continuamos. Creo que era martes, o tal vez jueves. No lo recuerdo con claridad. Mi mente estaba demasiado nublada, arrastrada por el peso de semanas enteras entregado a un caos químico. No sé si esta historia inspirará a alguien o si será solo otra confesión perdida entre miles. Pero esta es mi historia. Yo era un drogadicto. Mi vida giraba en torno a inhalar y fumar cualquier cosa que pudiera alejarme de la insoportable realidad. Mi sustancia de elección, al principio, era la cocaína,
ese polvo blanco que prometía energía y euforia instantánea. La sentía deslizarse por mi garganta mientras el ardor en mi nariz me decía que estaba vivo, al menos por un rato. Pero no era suficiente. Pronto, pasé a fumar cristal, esa droga que chisporrotea como hielo seco sobre una llama. Cada inhalación quemaba, pero el efecto, el efecto. Era como ser catapultado a un cielo lleno de estrellas que, al apagarse, te dejaban caer en la oscuridad más absoluta. A veces lo hacía con amigos, aunque amigos no es la palabra correcta. Eran compañeros de viaje en esta espiral descendente. Recuerdo vagamente las fiestas, un carnaval de luces de neón y sombras que se retorcían en la penumbra. Había música a todo volumen, risas histéricas y gritos ahogados por el sudor y el humo. Esas fiestas eran infiernos de placer y sufrimiento, donde ambos sentimientos parecían compartir la misma habitación en un acto repulsivo de apareamiento. El olor a cuerpos mezclado con el químico agrio de las drogas llenaba el aire. No había distinción entre el éxtasis y la miseria. Eran uno solo. Con el tiempo, las drogas comenzaron a perder su efecto. La euforia era más breve, y el vacío que quedaba después se hacía más profundo. Por más que aumentara la dosis, nunca era suficiente. La necesidad me carcomía. Era como tener un hambre insaciable, un agujero negro en el centro de mi ser. Fue en ese estado de desesperación que me encontré con la Deep Web. Escuché hablar de ella en una de esas fiestas, entre risas ahogadas y ojos inyectados en sangre. Ahí puedes encontrar todo lo que quieras, dijo alguien. Drogas, armas, videos, cualquier cosa. En mi desesperación por sentir algo, cualquier cosa, decidí buscar. Entrar a la Deep Web no es tan difícil como la gente cree. Un navegador especial, unas pocas configuraciones, y ya estás ahí, en un lugar donde las reglas no existen y la moral es una broma. No tenía un propósito claro al principio. Solo quería algo nuevo, algo más fuerte que me devolviera la sensación de estar vivo. Pero lo que encontré fue mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Había foros y mercados que ofrecían drogas diseñadas en laboratorios clandestinos, cosas con nombres que nunca había escuchado: Azrael Dust, Void Bliss, Nexium X. Las descripciones prometían experiencias más intensas que cualquier cosa que las drogas convencionales pudieran ofrecer. Pero eso no fue lo que llamó mi atención. Fue un video. Solo un enlace, con un título extraño: Placer y terror, el éxtasis definitivo. La curiosidad me ganó. Hice clic. La compra fue absurdamente fácil. Lo que me pedían parecía sacado de una película barata: ir con el dinero a un callejón en Kensington, un barrio de Filadelfia. Lo irónico me hizo reír en voz alta mientras lo leía. Era un lugar que conocía bien, uno de esos callejones grises donde la decadencia se sentía como un aroma constante en el aire. El tipo con el que me encontré tenía un aspecto estándar para lo que esperaba: chaqueta sucia, capucha cubriéndole casi todo el rostro, manos nerviosas que sostenían un paquete envuelto en plástico. No hubo conversación. Le di el dinero, me dio lo mío. Y eso fue todo. Ni siquiera me miró mientras se alejaba. Al llegar a mi casa, cerré todas las ventanas, puse la música más suave que encontré y me preparé. Me senté en el colchón viejo que usaba como cama, con la droga frente a mí. Inhalé una pequeña cantidad. Nada. No sentí nada. Pensé que me habían estafado, que había desperdiciado mi dinero y mi tiempo en un fraude barato. Así que me acosté, maldiciendo en mi mente al tipo del callejón. Fue después de una hora que comenzó. Primero, una calidez se apoderó de mi cuerpo, como si un fuego interno se encendiera, pero sin quemar. Luego, sentí que flotaba, no en el aire, sino en algo más etéreo. Era como estar suspendido en un océano de luz, con ondas brillantes que atravesaban mi cuerpo y lo llenaban todo. Mi respiración era lenta, cada inhalación parecía conectarme con el universo, y todo a mi alrededor dejó de ser ajeno. La habitación, las paredes, el suelo,
incluso los objetos más insignificantes, eran extensiones de mí mismo. El placer era indescriptible, un éxtasis que parecía borrar cualquier fragmento de sufrimiento de mi memoria. Ese fue el principio. Los días pasaron, y cada vez consumía más. No sé cuántas veces volví al callejón, siempre con el dinero en mano, siempre intercambiando por ese polvo que parecía ser la clave de otro mundo. Mi cuerpo comenzó a sentirse más débil, pero no me importaba. Lo único que me interesaba era seguir sintiendo esa conexión, ese alivio, esa falsa paz. Entonces ocurrió. Desperté en el hospital, con tubos en la nariz y el cuerpo inmóvil. Traté de mover los dedos, pero no pude. Traté de abrir la boca, pero tampoco. No podía mover absolutamente nada. Solo mis ojos, que miraban al techo blanco y frío, eran conscientes de la situación. Podía escuchar, aunque el mundo sonaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Escuché a alguien decir mi nombre, pero no pude responder. Era como estar atrapado en mi propio cuerpo, un prisionero de carne. Y luego vino el dolor. Primero fue un calor insoportable en mi pecho, como si algo ardiera dentro de mí. Después, se transformó en un dolor agudo, como si cientos de agujas se clavaran directamente en mi corazón, una tras otra, sin detenerse. El dolor era tan intenso que quise gritar, pero mi cuerpo no me lo permitió. Cada punzada era un recordatorio de que estaba vivo, aunque deseaba no estarlo. La sensación se extendió a mis extremidades, como si alguien estuviera arrancándolas con tenazas oxidadas. Era un tormento interminable, y yo no podía hacer nada al respecto. Solo existía el dolor. Esa fue la primera convulsión. Cuando terminó, no quedaba nada en mí, ni fuerza, ni voluntad. Era un vegetal. Un cuerpo sin propósito. Pero no fue la última. Las convulsiones volvieron, una tras otra, cada vez más frecuentes, cada vez más violentas. Sentía mi cuerpo sacudirse como un muñeco roto, sin control, sin dignidad. Mi mente estaba atrapada, obligada a soportar todo mientras el resto de mí se desmoronaba. En algún momento perdí la noción del tiempo. No sabía si eran días o semanas. Todo lo que podía hacer era esperar la próxima ola de dolor, el próximo ataque. Y aunque el mundo seguía girando a mi alrededor, yo ya no formaba parte de él. Mi cuerpo se había convertido en un cascarón vacío, y mi mente, en un lugar donde el placer y el dolor se habían mezclado de tal forma que no podía distinguir uno del otro. Y lo peor de todo, seguía queriendo más. Quizás fue la soledad, o tal vez el hecho de estar atrapado conmigo mismo por primera vez en años, sin la posibilidad de huir hacia las drogas. No lo sé. Pero ahí, inmóvil, con el dolor como único compañero, comencé a pensar en cosas que había evitado por tanto tiempo, mi infancia, mi madre. Recordé cómo, de niño, ella siempre estaba ahí, cuidándome, consolándome cuando lloraba. Podía casi sentir su abrazo, ese calor que hacía que cualquier miedo desapareciera. Era extraño, después de tanto tiempo, pensar en esos momentos de felicidad pura. Recordé cómo corría detrás de ella, cómo me reía cuando me levantaba en sus brazos. Y luego, sin darme cuenta, esos recuerdos se mezclaron con el momento en que la perdí. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía apenas 8 años. Todo cambió desde entonces. No recuerdo muy bien cómo pasé de ser ese niño que corría detrás de su madre, buscando refugio en su abrazo, a un joven de 24 años que solo corría detrás de placeres fugaces y autodestructivos. De repente, mi cuerpo comenzó a sacudirse de nuevo. Otra convulsión. Otra ola de dolor insoportable, como si alguien hubiera arrancado cada fibra de mi ser y la estuviera pisoteando. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en medio del tormento, pensé en mi madre. Pensé en cómo ella luchó hasta el final, en cómo se esforzó por darme alegría, incluso cuando estaba destrozada por dentro. ¿Cómo había llegado yo hasta aquí? ¿Cómo había permitido que su esfuerzo por darme una vida mejor terminara en esto? El dolor físico se mezcló con una culpa insoportable,
un peso que sentí hundirme más que cualquier droga. Después de casi un mes en ese estado, algo cambió. Fue pequeño al principio, un dedo que podía mover, una leve inclinación de la cabeza. Los médicos dijeron que estaba mejorando, aunque el camino sería largo. Y lo fue. Tomó casi un año entero de rehabilitación aprender a caminar nuevamente, a usar mis manos, a ser independiente otra vez. Cada paso era una mezcla de dolor y esperanza. Pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en años, sentí que podía construir algo diferente. El primer lugar al que fui cuando me dieron el alta fue a la tumba de mi madre. Habían pasado años desde la última vez que estuve ahí. Las malas decisiones, las drogas, la oscuridad, todo me había alejado de ella. Me arrodillé frente a su lápida y dejé salir todo. Lágrimas, palabras, recuerdos. Le hablé como si pudiera escucharme, contándole cómo había fallado, pero también cómo quería cambiar. Le prometí que iba a intentarlo. No tenía amigos. No tenía familia. Solo esos recuerdos de cómo ella se esforzó por llenar mi vida de alegría. Han pasado casi 15 años desde aquel momento. Hoy puedo decirlo con orgullo, siempre hay otra oportunidad. Tengo una familia hermosa, una esposa que amo con todo mi ser y un hijo que ilumina mis días. No voy a mentir, no fue fácil llegar hasta aquí. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, siguen siendo un recordatorio de todo lo que perdí. Pero también de todo lo que gané. Cada día que despierto y los veo, sé que tomé la decisión correcta. Si esta historia puede dejar algo, aunque sea una pequeña chispa, es esto: no importa cuán oscuro parezca todo, siempre hay una salida. Siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Yo la tomé, y ahora puedo mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que no estoy solo. Continuamos. Mi nombre es Jean Paul, un hombre común en Burundi, un país al oriente de África que pocas veces aparece en las noticias. Aquí vivimos al margen de todo, o al menos eso parece. Nuestra pobreza es tan notoria como la indiferencia del mundo hacia nosotros. Mi vida no es la mejor, pero, para ser honesto, nunca esperé que lo fuera. He visto más de lo que cualquier hombre debería. Las guerras no solo nos roban la paz, sino también nuestra humanidad. Cuando era niño, nos hacían creer que cada disparo y cada muerte era un paso hacia la libertad. Nos repetían que nuestra lucha era justa, que el sufrimiento era necesario para liberarnos de las cadenas de la opresión. Pero ahora sé que esas cadenas son invisibles, y nos las colocan sin que nos demos cuenta. Los campos de batalla no son como los muestran en las películas, son peores. Los cuerpos quedan desfigurados, las vidas se terminan en un abrir y cerrar de ojos, y la sangre nunca se va de tus manos, ni siquiera con años de lavarlas. De niño, jugaba al fútbol con mis amigos en las calles de tierra de Bujumbura. Ahora, esos mismos amigos son parte de los recuerdos más oscuros de mi vida. Algunos murieron instantáneamente por un disparo certero, mientras que otros lucharon por vivir en camillas improvisadas hasta que la muerte los alcanzó. Y yo, en mi ignorancia, creía que había visto todo. Un día, mientras patrullaba un área en las afueras de la ciudad, me encontré con algo que cambiaría mi percepción para siempre. La zona era conocida como un punto de conflicto, pero esa noche estaba extrañamente tranquila. El silencio en un lugar así no es algo que traiga calma, sino inquietud. Caminaba entre los escombros de lo que alguna vez fue un mercado, con mi rifle al hombro y el sudor pegándome la ropa al cuerpo. Fue entonces cuando los vi. Eran 3 hombres, vestidos de negro, con máscaras que ocultaban sus rostros. No parecían guerrilleros ni soldados. Se movían en silencio, arrastrando algo pesado hacia la parte trasera de un viejo camión. Me acerqué con cautela, mi dedo rozando el gatillo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que estaban cargando: cuerpos. Eran cadáveres, muchos de ellos. Algunos aún llevaban la ropa de campesinos, otros parecían más jóvenes, como estudiantes.
Había algo escalofriante en la forma en que los manipulaban, como si fueran simples mercancías. Uno de ellos me vio. Su mirada, incluso a través de la máscara, me heló la sangre. Levantó una mano, como si me estuviera advirtiendo que no me acercara. Pero yo no pude moverme, estaba paralizado. Fue entonces cuando escuché uno de sus susurros, apenas audible en el aire quieto de la noche: recolectores de órganos. Sentí náuseas. Todo tenía sentido ahora. Estos hombres no eran saqueadores ni soldados enemigos. Eran algo mucho peor. Estaban recolectando cuerpos para vender sus órganos en la Deep Web, ese rincón oscuro del Internet del que había oído hablar, pero que siempre pensé que era solo una exageración de las historias de terror. Esa noche, mi mente se abrió a una nueva realidad. Todo lo que había visto en el campo de batalla palidecía en comparación con esto. La muerte, pensé, puede ser misericordiosa, pero lo que estas personas hacían iba más allá de cualquier infierno que hubiera imaginado. No sabía que ese era solo el comienzo de mi descenso a lo que algunos llamarían una pesadilla, pero para mí fue simplemente descubrir la verdad. Los días pasaban, y poco a poco me fui dando cuenta de un patrón que helaba la sangre. Si permanecías 2 días en cualquier lugar donde hubiera ocurrido un conflicto reciente, ellos llegaban. Siempre al anochecer, como si la oscuridad les diera permiso para cometer sus atrocidades. Observaba desde lejos, oculto tras los escombros o detrás de árboles secos que apenas daban cobertura. Su modus operandi era siempre el mismo: bajaban de su vieja camioneta, revisaban el área y empezaban a recolectar lo que la guerra había dejado atrás. Los veía meter los cadáveres en la parte trasera del vehículo, apilándolos como si fueran simples sacos de grano. Pero no se limitaban solo a los cuerpos. También recogían armas abandonadas, piezas de equipo militar, ropa ensangrentada que arrancaban sin miramientos de los muertos. Era una escena repugnante, una burla grotesca a quienes habían luchado y muerto por lo que creían. No podía entenderlo. Me parecía asqueroso lo que hacían: profanar cadáveres, arrebatarles incluso después de la muerte la dignidad que merecían. Cada vez que los veía, sentía un nudo en el estómago. Estos hombres, pensé, no eran simplemente oportunistas, eran algo peor, algo que no podía describir con palabras. Eran carroñeros de la guerra, bestias disfrazadas de hombres que se alimentaban de la tragedia ajena. Una vez, mientras los observaba desde la cima de una colina, vi como uno de ellos se agachaba frente a un cadáver, metiendo sus manos enguantadas en el pecho abierto del muerto. No supe qué buscaba, pero cuando se levantó, llevaba en las manos un órgano brillante, aún húmedo de sangre. Lo metió en una pequeña nevera portátil, como si fuera un simple trozo de carne. Mi cuerpo se paralizó, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar. Esa imagen quedó grabada en mi mente, como una marca que no podía borrar. Un mes después, el conflicto terminó. No porque hubiera paz, sino porque en este país la guerra es cíclica. Pasa por ciertos periodos de calma, como si el horror necesitara descansar antes de comenzar de nuevo. Pero yo sabía que no era un descanso verdadero. Era solo una pausa, un tiempo para que los carroñeros terminaran su trabajo antes de que el siguiente derramamiento de sangre les ofreciera más víctimas. Durante ese tiempo de aparente tranquilidad, traté de seguir adelante con mi vida. Me enfoqué en mis tareas diarias, evitando a toda costa los lugares donde había habido combates recientes. Sin embargo, no podía evitar pensar en ellos, en los hombres de negro y su camioneta. En las noches, cuando cerraba los ojos, volvía a verlos. Las imágenes de los cuerpos siendo apilados, de los órganos arrancados de sus dueños, me atormentaban como si estuvieran grabadas en mi interior. Decidí investigar. Fue un impulso irracional, pero no podía ignorarlo. Sabía que estaban conectados a la Deep Web, ese rincón oscuro del Internet donde todo lo prohibido y macabro encuentra su lugar. Nunca antes había entrado, pero conocía a alguien que podía ayudarme. Un hombre llamado Omari, que vivía en un barrio pobre de Bujumbura, sabía cómo navegar por esos lugares oscuros.
Era un tipo extraño, con una mirada que parecía no ver el mundo de la misma manera que los demás. La Deep Web no es un lugar para curiosos, me advirtió cuando le conté lo que quería hacer. Pero yo no era curioso. Quería respuestas. Quería entender por qué estos hombres hacían lo que hacían y qué había detrás de todo esto. Con su ayuda, accedí a un portal de la Deep Web. Lo que encontré allí no era simplemente perturbador, era monstruoso. Videos de operaciones clandestinas, subastas de órganos, listas de precios que trataban partes del cuerpo humano como si fueran mercancías en un supermercado. Y en medio de todo, un nombre que reconocí de inmediato, Recolectores del Cuervo. Así se hacían llamar, y parecía que su alcance no se limitaba solo a Burundi. Operaban en zonas de conflicto en todo el mundo, aprovechándose de la muerte y el caos para alimentar su insaciable codicia. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como mi mundo se desmoronaba una vez más. Creía haberlo visto todo, pero estaba equivocado. Las guerras, pensé, no solo destruyen vidas. También crean un mercado para aquellos que ven en el sufrimiento una oportunidad de negocio. Y esos hombres, los carroñeros, eran solo una parte de un sistema mucho más grande y más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Mis noches dejaron de ser tranquilas desde que descubrí la verdad. Los carroñeros de la guerra no solo se alimentaban de los conflictos. Lo que hacían iba más allá de recolectar cadáveres de los campos de batalla. Investigando en lo más profundo de la Deep Web, descubrí algo que me dejó helado. No eran solo los muertos. También eran los vivos. En las zonas más pobres de Burundi, donde la desesperación ahoga cualquier atisbo de humanidad, los ancianos eran vendidos. Sí, vendidos. Las propias familias, hambrientas y sin otra opción, los entregaban a cambio de dinero, a cambio de comida para sus hijos. Lo justificaban diciendo que eran una carga, que ya no podían trabajar, que sus vidas valían menos que un plato de arroz. Leí testimonios, vi listas de precios. Un anciano fuerte y saludable valía más, porque sus órganos aún podían venderse en el mercado negro. Otros, demasiado frágiles o enfermos, eran usados para experimentos o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Imaginé a esos abuelos sentados en la puerta de sus casas de adobe, con la mirada vacía, resignados a su destino. Algunos tal vez creían que su sacrificio era noble, que al morir estarían dándole una oportunidad de vida a sus nietos. Otros, cegaramente, no entendían hasta el último momento lo que les esperaba. Cerré la computadora de golpe. Mi estómago estaba revuelto, y un frío insoportable me recorrió la espalda. Tengo que hacer algo, pensé. Pero ese pensamiento se desmoronó casi al instante. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? No tenía nada. No era nadie. La guerra me había quitado todo, mi infancia, mis amigos, mi fe en la humanidad. Ahora entendía que incluso en tiempos de paz, el horror seguía existiendo, solo que de una forma más silenciosa. Las cadenas de la opresión no eran solo las que nos imponían los políticos o los ejércitos. Eran las que nacían de la desesperación, de la miseria. No se veían, pero estaban ahí, atadas a nuestras muñecas y cuellos, apretando hasta que nos volvíamos parte del mismo sistema que nos destruía. La verdad era más aterradora que cualquier pesadilla. No podía salvar a nadie. Ni siquiera podía salvarme a mí mismo. Así que hice lo único que podía hacer. Me quedé en silencio. Esperando. Tal vez, un día, cuando la guerra vuelva a empezar, cuando el sonido de los disparos ahogue la realidad de lo que ocurre en las sombras, los carroñeros lleguen por mí. Y entonces, yo también seré parte del mercado de los olvidados. Continuamos. No sé en qué momento comenzó esta obsesión. Tal vez fue la primera vez que escuché el eco metálico de una Glock 19 en un campo de tiro, con su retroceso controlado y ese clic final al vaciar el cargador. Es un sonido que queda atrapado en tus huesos, un rugido breve, potente, y luego, el silencio. Podría ser el olor a pólvora,
penetrante y casi cálido, como si el aire se volviera más denso, cargado de algo primordial. O tal vez fue la sensación, el peso de un arma en la mano, fría, precisa, un recordatorio de que en ese momento tienes el control absoluto de algo tan devastador como hermoso. Sí, quizás piensen que soy una mala persona. Un psicópata, un asesino, un mercenario. Pero no, nada de eso. Mi nombre es Nathan. Vivo en un suburbio tranquilo en Australia y soy, para decepción de quienes buscan algo más emocionante, un aburrido contador público. Pasé años archivando recibos, preparando balances, corrigiendo errores fiscales. Nada especial. Lo único que rompe la monotonía es mi afición por las armas de fuego. Pero no las uso contra personas ni animales. Eso no me interesa. Lo que me atrapa es el disparo en sí, el acto. La simbiosis entre el acero y la pólvora. Mi favorita, por lejos, era la Desert Eagle. Una bestia de arma, casi ridículamente grande. El retroceso era brutal, y el sonido, una explosión atronadora que hacía que todos a mi alrededor en el campo de tiro se detuvieran a mirar. Casi podía sentir cómo las ondas de sonido me atravesaban el pecho. Y luego estaba la Rage Octubre de 22, tan precisa, tan ligera. Era como una danza, fluida y elegante, con una cadencia casi musical al apretar el gatillo. Pero Australia tiene sus restricciones. Demasiadas, diría yo. No podía conseguir las armas que deseaba sin pasar por un infierno de papeleo. Y así fue como, una noche, sentado frente a mi computadora, descubrí la puerta de entrada al abismo, la Deep Web. Ahí no hay restricciones. No hay registros ni verificaciones. Hay de todo, desde modelos raros de coleccionista hasta armas que solo había visto en videojuegos o películas. Pistolas hechas a mano, escopetas recortadas, rifles de asalto AK-74 con modificaciones de tambor que parecían sacados de un campo de batalla. Cada descripción venía acompañada de fotos y videos. Me sentía como un niño en una tienda de dulces. El problema no era encontrar lo que quería. Era que me parecía demasiado fácil. Podías chatear con los vendedores, negociar precios, incluso personalizar los pedidos. Era surrealista. Todo lo que siempre había deseado estaba a solo unos clics de distancia. Pero no se trata solo de tener las armas. Hay algo en lo prohibido que las hace aún más irresistibles. Es como si el peso de la ilegalidad las hiciera aún más reales, más peligrosas, más mías. No me detuve a pensar en las consecuencias. No pensé en lo que significaría abrir esa puerta. Solo sabía que quería sentir el eco del disparo otra vez. Y fue así como comenzó el error de mi vida. Porque lo que compré no era solo un arma. Era algo más. Algo que jamás debería haber tenido en mis manos. Un mes después de mi incursión en la Deep Web, recibí un mensaje cifrado que me indicó el lugar de entrega. Era en el corazón del desierto de Sturt, un terreno seco y vasto donde el horizonte parecía tragarse todo. Las instrucciones eran claras: llegar solo, con el dinero en efectivo, y no hacer preguntas. Tal vez fui demasiado confiado, pero la emoción de recibir esa arma me nubló el juicio. Así que tomé mi auto, cargué el maletín con el dinero y conduje durante horas hasta el punto señalado. Cuando llegué, el sol golpeaba con fuerza, y el aire caliente distorsionaba la vista como un espejismo. A lo lejos, vi un camión estacionado, y junto a él, un joven que no tendría más de 17 años. Llevaba una gorra vieja y jeans desgastados, y en cuanto me vio, levantó la mirada con una sonrisa torcida. «El güero llegó», dijo en voz alta, como si se burlara. Sentí un escalofrío. Algo en su forma de hablar y en su postura me hizo dudar. Ese chico tenía una mirada que helaba la sangre. Era como si hubiera visto más muerte en su corta vida de lo que cualquier adulto podría soportar. No sé cómo explicarlo, pero supe en ese instante que ese chico había matado antes. Del camión, el chico sacó un estuche largo y lo abrió con un gesto casual.
Dentro estaba el arma, un Barrett M82, un rifle de francotirador semiautomático diseñado para la guerra. El cañón era negro mate, casi como si absorbiera la luz, y el visor era de última generación, con zoom térmico. Solo verla me hizo sentir un escalofrío de anticipación. Esta no era un arma cualquiera, era un monstruo diseñado para atravesar acero, vehículos, incluso paredes. Una herramienta de destrucción absoluta. El chico se acercó, sosteniendo el rifle como si fuera una extensión de su cuerpo. Me miró fijamente. «Bien, ¿tienes el dinero?», preguntó. «Sí», respondí, sacando el maletín. Le entregué el dinero sin decir nada más. El chico lo revisó rápido, asintió y me dio el arma. Su peso era abrumador, tanto física como emocionalmente. Mientras sostenía el rifle, el chico me miró con una sonrisa oscura. «Espero que sigamos haciendo negocios». No respondí. Solo asentí, volví al auto y conduje de regreso. Durante los días siguientes, probé el arma en un campo remoto. Era todo lo que prometía y más. Cada disparo era como un trueno, un rugido que hacía temblar la tierra. El retroceso era intenso, pero controlable, y el alcance, podía ver el impacto a más de 1 kilómetro de distancia. Era una experiencia casi sensual, como si el rifle y yo estuviéramos conectados. En mi estupidez, estaba completamente extasiado. No pensé en lo que significaba poseer un arma así. No pensé en lo que realmente era. Una semana después, decidí volver a la Deep Web. Quería más. Tal vez un rifle aún más exótico o una pistola personalizada. Pero algo me detuvo. Mientras navegaba por una de las páginas de armas, encontré un video que alguien había subido. Al principio, parecía un montaje de armas de colección, AK-47 modificados, rifles antimaterial como el mío, incluso lanzagranadas. Pero al costado del montaje, el video cambió de tono. Había cadáveres, decenas de ellos, apilados como si fueran basura. Era una escena de genocidio. Sangre, cuerpos mutilados, niños entre los escombros. Mi estómago se revolvió, y justo cuando estaba por cerrar el video, algo me paralizó. Ahí, en medio de un grupo de hombres armados, estaba el chico que me había vendido el Barrett. Vestía la misma gorra, con esa misma sonrisa torcida. Pero ahora, sostenía un arma con la misma naturalidad con la que un músico sostiene su instrumento. Mi mente se hundió en un abismo. Todo encajó de golpe. Las armas que compraban no eran simples objetos de colección. No eran solo herramientas para satisfacer mi fetiche. Eran instrumentos de muerte. Me pregunté cuántas vidas habían caído antes de que ese rifle llegara a mis manos. ¿De qué cadáver fue arrancado? ¿Cuántas balas habían atravesado carne humana antes de que yo las disparara en la tranquilidad del campo? Era un idiota. Mi fascinación por las armas me había cegado. Me había olvidado de lo que realmente eran, herramientas diseñadas para matar. Y ahora, tenía en mis manos un arma que, sin duda, ya había cumplido su propósito. Los días siguientes no pude quitarme esa imagen de la cabeza, el chico, los cadáveres, el genocidio. Pero en lugar de alejarme de la Deep Web, como cualquier persona razonable habría hecho, me sumergí aún más. No sé si fue la culpa, la curiosidad o una extraña mezcla de ambas. Comencé a explorar cada rincón de esas páginas. Cuanto más buscaba, más evidente era la verdad. Todas esas armas que había deseado, admirado y casi venerado no eran reliquias de colección. Eran armas arrancadas de campos de guerra, marcadas con la sangre de quienes nunca tuve el valor de imaginar. En una de las páginas encontré un video que me dejó sin aliento. Un hombre con el rostro cubierto estaba probando un arma. Era una Uzi Pro, un subfusil compacto con una cadencia de disparo implacable. El hombre disparaba ráfagas rápidas hacia un grupo de prisioneros atados a una pared. Ni siquiera parecía humano, lo hacía sin pestañear, sin detenerse, como si estuviera probando un juguete.
Las víctimas caían una tras otra, y él solo ajustaba el cargador y continuaba. Ese no era el único video. Había cientos. Algunos mostraban a hombres riendo mientras disparaban M4A1 modificados, con silenciadores y miras avanzadas, a grupos de personas indefensas. Otros presentaban armas antiaéreas ZU-23 siendo usadas contra edificios llenos de civiles. Cada video era peor que el anterior. Los rostros de las víctimas, sus gritos, el sonido desgarrador de los disparos, todo comenzó a mezclarse en mi mente. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude pensar, aunque fuera por un segundo, que estaba comprando un arma de colección, algo puro y alejado de la realidad de la violencia? Cada vez que disparé ese Barrett, cada vez que sentí el retroceso y disfruté del eco del disparo, estaba ignorando que esa misma arma, o alguna como ella, había sido usada para arrancar vidas. No podía soportarlo. Mi amor por las armas, por el sonido, el olor, el peso, se convirtió en algo amargo. No podía tocar el Barrett sin sentir que tenía sangre en las manos, aunque nunca hubiera disparado contra un ser humano. Era como si la memoria de lo que esa arma había hecho estuviera grabada en su metal frío. No lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Mi obsesión no era inofensiva, no era un pasatiempo excéntrico. Era una puerta que abrí sin pensar en las consecuencias, y al otro lado solo encontré muerte, sufrimiento y el abismo de mi propia ignorancia. Reflexiono sobre esto ahora, mientras el Barrett yace guardado en un rincón oscuro de mi casa, cubierto por una manta que no puede ocultar su presencia. Ya no puedo disparar, ni siquiera puedo mirar un arma sin pensar en los rostros de esas personas en los videos. La pólvora ya no huele a libertad ni a adrenalina. Ahora solo huele a carne quemada y sangre derramada. Pensé que estaba coleccionando instrumentos de precisión, pero lo que realmente tenía en mis manos eran herramientas del infierno. Ya no hay romanticismo en las armas para mí, solo un vacío abrumador. Este es el precio de mi estupidez, y no hay redención para alguien que se dejó cegar por el brillo del acero sin considerar el costo real. Me he dado cuenta de algo que no puedo ignorar: las armas no son solo máquinas. Son recuerdos de lo peor de la humanidad. Y yo, en mi afán egoísta, fui parte de eso.